Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hasta las Naciones de la Tierra. Hoy le damos gloria, honra, honor, poder, majestad al Señor, porque Él es nuestra guía, nuestra luz y nuestra salvación. Así como dice el Salmo 27, que Jehová es nuestra fuerza, nuestra salvación, Él es nuestra luz, Él es nuestra guía, Él es el que nos guía y nos orienta. Como es importante darle gracias al Señor todos los días, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, pero darle gracias por un nuevo comienzo, por un nuevo amanecer, porque nos da una oportunidad de tener un día más de vida. Hoy le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la Iglesia, el Remanente de Jesucristo hasta las Naciones de la Tierra, al Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Entra, toma tu lugar, obra como quieras, gesta como quieras, manifiéstate como quieras, ejecuta todo como tú quieras, amado dulce Espíritu Santo. Te invitamos a que tú entres a las redes sociales, a los medios de comunicación, a cada casa, a cada hogar, a cada familia. Entra a la mente, al corazón, las emociones, los pensamientos, el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones. Te pedimos, amado Espíritu Santo, corre el velo de la mente y el corazón, trae claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras. Llévalo, Señor, a un cambio radical y profundo a través de tu palabra. Oro, Dios, para que tú coloques el querer como el hacer en tu palabra, tu propósito, tu llamado y tu voluntad, para que lo puedan ejecutar a partir de hoy. Dale ese entendimiento y conocimiento a través de la palabra. Pero también te pido, Señor, dales amor. Amor por la palabra, amor por buscar tu conocimiento, amor por buscar tu presencia, amor por buscar tu presencia para poder entender lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos. Le damos las gracias al Señor por los salmistas, gracias por sus vidas, gracias por el propósito, gracias por el llamado, gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por los lugares que tú has asignado para llevarlos. Llévalos en tu paz, en tu bendición, pero llévalos también bajo tu cobertura, bajo tu protección, bajo tu bendición, bajo tu palabra, bajo tu verdad, bajo tu voluntad. Hoy oramos para que sea el Señor obrando a través de sus vidas. Quiero invitarlos a ustedes que entremos en un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de exaltación al Señor. Prepárese en este momento para que usted se disponga a adorarlo, glorificarlo, honrarlo, exaltarlo, bendecirlo, darle gloria, honra, honor, poder, majestad y alabanza al Rey de Gloria, para que usted pueda vivir y experimentar los cambios en su vida. Dedíquele este tiempo, un tiempo con calidad delante de su presencia. Entremos en este tiempo de alabanza, adoración. Ya venimos hoy con la palabra para el día de hoy. Bueno, que este sea un tiempo para reconocer su grandeza, reconocer su poderío, para darle gracias a Dios por todo lo que Él hace, porque bueno es Él, majestuoso es Él. Entonces, lo invito a que usted allí alce sus manos, disponga su corazón, su vida, todo su ser, aún no acepte ninguna distracción y adore con nosotros el nombre de Dios con esta canción de Saray Rivera. Y pues, si no se sabe esta canción, solamente allí adórelo con sus propias palabras. Alce sus manos, bendígalo. No importa qué situación tenga, solamente reconozcamos su nombre. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto.
perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mis sueños, suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis planes. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Soltamos el control en tus poderosas manos y toma tú el control, ya que tus planes son mejor que los nuestros y mayores son los tuyos. Así es, como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Bueno, continuamos con el tema si puedes creer. Muchas personas creen, pero solamente cuando ven el milagro. Después no creen. Algunos creen en el trayecto del proceso y lo van creyendo, pero como con el tiempo se olvidan del milagro, se olvidan de lo que el Señor ha hecho y vienen a pasar una circunstancia, una situación difícil y les cuesta volver a creer, porque solamente son personas que viven de milagros, como las multitudes que siguen al Señor Jesús. Muchos lo seguían por los milagros. Por eso en una oportunidad que el Señor les multiplicó los peces y los panes para que tuvieran que comer, porque no tenían a dónde ir. Inclusive veía el Señor que eran altas horas de la noche y vio cómo la multitud estaba ahí oyendo su palabra. Pero como el Señor viene y multiplica los peces y los panes y les dan de comer a todos, dice que sobraron 12 canastas de lo que les dio de comer. Y después la misma multitud va y sigue al Señor, pero como el Señor les dice, ustedes me siguen por la comida, no me siguen por lo que yo les pido, por la palabra, por un cambio, por solamente lo seguían al Señor, por la comida. Y dice que muchos dejaron de seguir al Señor. Pero ¿cuántas personas buscan al Señor solamente por un beneficio? Por algo que están buscando, algo que necesitan. Pero aún así el Señor les hace el milagro. Por eso les coloco el ejemplo de las multitudes que lo seguían para la comida. Dios les hizo el milagro, pero aún así no buscaban buscar seguir al Señor, sino solamente lo buscaban para que les diera de comer. Otros lo buscaban solamente por el milagro. Por eso cuando encontramos que el Señor Jesús formó 12 discípulos, era porque Él sabía que la multitud no iba a seguirlo a Él para la palabra, para el propósito, para el cambio, la transformación, para que dejaran su vieja naturaleza y empezaran un nuevo camino. Solamente lo buscaban por algo que estaban necesitando de Él. Por eso el Señor se dedicó a formar 12 discípulos, en los cuales el Señor depositó todo. Por eso empezó a hablarles al pueblo, la mayoría en parábolas. Pero ya cuando estaba con sus discípulos les hablaba y les explicaba en qué consistía la parábola. Por eso si puedes creer. Para poder creer no es necesario trabajar la fe, la cual no opera en fuerzas humanas, ya que una fe genuina no tiene límites, porque esta descansa en el poder de Dios. Si puedes creer en todo lo que cree, todo lo hará posible. Para el que cree,
es posible, lo dice la palabra de Dios. Ya que para obtener lo imposible tenemos que quitar la mirada de lo que está frente a nosotros. Es poder quitar la mirada de las circunstancias, de las imposibilidades, de la opresión, de la objeción, de los obstáculos. Pero ¿cuántas personas les cuesta quitar la mirada de los obstáculos y poner la mirada en el Señor? Para que el Señor haga ese milagro. Y por eso mucho les cuesta. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar del 1 al 3. Dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Como el Señor habla en la palabra que los antiguos creyeron en la fe. Muchos recibieron el milagro, pero también cuando leemos el capítulo 11 encontramos que muchos tenían fe, pero algunos no recibieron el milagro, pero aún así no perdieron la fe. Pero otros recibieron el milagro, por eso habla de los grandes patriarcas que recibieron la fe en ese capítulo 11. Pero ¿qué nos dice? Que la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Es algo que usted y yo esperamos que se dé, ¿cierto? No lo vemos, pero sabemos que el Señor lo va a hacer. ¿Pero cómo lo podemos lograr? Cuando hemos hablado varias veces, en varias oportunidades, la palabra. Y es la palabra de Dios la que entra, trabaja, renueva, restaura. Porque por eso le expliqué en un comienzo que no es en nuestras fuerzas, no es en la fuerza humana, es en esa fe. Yo tengo la fe que el Señor va a hacer el milagro. Yo tengo la fe que el Señor me va a sorprender. Yo tengo la fe que el Señor va a traer lo que para mí es imposible, para Él todo es posible. Y es ahí donde usted y yo empezamos a mirar el tema que les estoy diciendo hoy, si puedes creer. Yo encontraba que como el Señor en muchos de sus discípulos, inclusive en el Antiguo Testamento, les permitió vivir situaciones difíciles. ¿Pero por qué? Para demostrar el poder, el señorío, su majestad. Como el Señor permitió inclusive cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto para llevarlo a Canaán, la tierra prometida, los milagros sobrenaturales, todo el pueblo hebreo frente al Mar Rojo. Pero cómo iban a pasar el mar, pero cómo el Señor le da la orden a Moisés que le hablara las circunstancias y cómo se abrió el mar frente a él, pero como todo el pueblo, dice la palabra, que pasó en seco. Aún así no había agua en el piso donde ellos pisaron, estaba en seco. Pudieron pasar como por la fe, y la fe que el Señor ya había puesto en Moisés, que ya estaba en Moisés, pero Moisés le creyó al Señor y el Señor hizo los milagros. Un pueblo que vio milagros, prodigios, señales, pero como encontramos que este pueblo dudó mucho del Señor, criticaba mucho al Señor, renegaba mucho contra Dios, renegó mucho contra el siervo de Dios. Pero cuando miramos acá la palabra, dice que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, pero lo que no se ve, no lo vemos. Pero yo tengo la fe que el Señor va a hacer el milagro, porque yo sé que el Señor lo hará en mi vida. ¿Qué circunstancia está pasando usted? De pronto una enfermedad, de pronto un diagnóstico médico, una relación con su esposa, con su esposo, con algún hijo, de pronto una situación económica, pero usted como que busca otras posibilidades tratando de arreglar las cosas en sus fuerzas. Pero cuando el Señor lo llama, es en Él que Él tendrá que elevar la respuesta. Por eso dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que alimenta la fe, la fortalece, se convierte como en un músculo dentro de nosotros, la palabra. Y esa palabra entra, fortalece, da vitamina, da proteína al espíritu y se vuelve un músculo en el cual yo tengo esa fe, esa certeza, esa convicción, esa seguridad de que Dios va a hacer el milagro. De pronto me lo puede revelar en qué momento, qué día, tal hora, pero no sé, también en otro momento no me lo revela. Pero yo sé que lo va a hacer porque tengo esa convicción en el Señor. Pero hay algunos que reciben la palabra, les da la palabra, pero le creen al médico. Pero es que usted viera lo que me dijo el médico. No, imagínese, solamente me quedan 3 meses de vida. No, si yo sé que usted me dio una palabra, yo sé que usted me lo dijo, pero es que mire el resultado, mire lo que me dijo el médico, y usted cómo no vive esto, usted no está pasando esto, y mire lo que me está pasando a mí. Entonces cree más a las circunstancias que lo que el Señor le ha dicho. Por eso dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo encontraba acá en el libro de Hebreos como por la palabra, pero como el libro de Hebreos nos manda a Génesis. Si usted lee el primer capítulo de Génesis, encuentra que el Señor todo lo hizo por la palabra. Dice el Señor, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero como el Señor nos dio a usted y a mí, al hombre, a la raza humana, la posibilidad de hablar, pero hablamos mal, no hablamos bien,
no hablamos la palabra, no confesamos la palabra, no declaramos la palabra, no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a hablar de la palabra? ¿Y por qué lo dice aquí en Hebreos 11 de la palabra? Y es que por la fe fue constituido todo, pero también por la palabra que usted y yo confesamos en el Señor se cumple el milagro. Ya que para obtener lo imposible tenemos que quitar la mirada en lo que está puesta en nosotros. Y no es posible, y es porque muchas veces el Señor nos lleva a esa confiar en medio de la adversidad y permitiendo que Dios actúe en medio de esas circunstancias para hacer lo imposible posible. Y yo le doy gloria a Dios porque Dios me ha permitido ver lo imposible posible, pero todo fue hecho por la fe. Cuando el Señor me lleva la palabra, empiezo a declarar la palabra, la promesa que el Señor me ha dado, pero vuelvo y le repito, es en el tiempo de Él. Yo pueda que lo anhele hoy mismo, lo quiero ya, quiero ver el milagro. De pronto Dios lo puede hacer así. Dice la palabra que en algún momento lo hace en un abrir y cerrar de ojos, pero en otro tiempo nos prueba la fe para ver si realmente estamos puesta la mirada en Él o la puesta la mirada en las circunstancias. Pero como ahí mismo lo dice en este versículo, que inclusive hay personas que viven por vistas y otras por fe. Quienes andan por vista se basan en las posibilidades, resultados, respuestas, circunstancias, lo que le dicen, lo que le hablan, lo que quiere escuchar. Y esa es una fe puesta en la mirada, en el que quiere ver el resultado. ¿Cierto? Las respuestas del hombre, las respuestas de la ciencia, una enfermedad, lo que me dice el médico, un dictamen médico, una crisis matrimonial. Voy al psicólogo. Adicciones, vamos a un centro de rehabilitación. De pronto situaciones difíciles en el hogar, buscamos a alguien que nos oriente y nos direccione. Pero muchas personas no van a la oración, no van a la palabra, no buscan la respuesta del Señor en el cual hará lo imposible posible. Por eso el tema es si puedes creer. Hay personas que me dicen a mí, es que yo le tengo una fe a ese médico, es una eminencia. Usted hubiera visto lo que me dijo, usted hubiera visto lo que hizo conmigo, sin darse cuenta que Dios usa a los médicos inclusive para poder curar o sanar, ¿cierto? Pero como también los médicos se equivocan y cuando el médico se equivoca, lo demandan, ¿cierto? Porque de pronto no resultó la cirugía como le había dicho. Pero cuando ponemos la mirada en el hombre, recibimos del hombre. Pero para quienes andamos por fe, nos basamos directamente en Jesús. Quiero que me acompañe al libro de Juan. Vamos a mirar el libro de Juan, capítulo 20. Vamos a mirar del 24 al 27. Juan 20, el 24 al 27. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Aún entre los discípulos del Señor Jesús había un incrédulo. Hasta no ver, no creer, Tomás. Pero como el Señor los había formado, que les había hablado que Él partiría de este mundo. Ya esto se lo había dicho. Pero dijo que Él vendría en la resurrección, que Él no quedaría colgado en la cruz, que Él venía y los visitaría a ellos. Pero Él no entendió. O no entendió o no estaba poniendo cuidado a lo que el Señor le había dicho. Y aquí encontramos ese tipo de personas. Yo no lo creo. Es que eso hablan de milagros. En toda parte hablan de milagros. Eso yo no creo. ¿Y por qué no lo creen? Dicen que hasta que no ven, no lo pueden creer. Y eso fue lo que pasó. Tal es el caso de uno de los discípulos del Señor, quien le había anunciado de su muerte, pero también de su resurrección. Pero cuando vino estaba de Tomás, como le había dicho el Señor, y estaba ahí presente, pero dijo que hasta que no lo viera, y cuando lo vio no tuvo palabras. ¿Cuántos han visto milagros en su casa, su familia, su entorno, incluso en su vida? Pero cuando viene una situación en la cual no tienen el control, dudan, recurren al médico, inclusive otros recurren a los brujos, a los hechiceros, para saber la respuesta que tengo que hacer. Y es precisamente personas que Dios ha hecho milagros. Como Tomás dudó. Por eso cuando le hablaba acá esta parte, quienes seguían por vista, pero también quienes seguían por fe. Y Tomás seguía por vista. ¿Y cuántos hay en la vida cristiana que seguían por vista? Aún así hayan recibido el milagro, pero pasan otras circunstancias. Pero resulta que hasta que no vean, no creen lo que le puede hacer el milagro del Señor. Y es el Señor que quiere llevarnos a usted y a mí a vivir por fe, no por vista. Por eso el tema es si puedes creer.
¿será que usted puede creer? Muchos creen porque no están viviendo una situación difícil. Sí, yo creo que Dios me va a sacar mi victoria. Yo sé que Dios me va a usar. Dios sé que me va a usar en milagros, prodigios y señales. Yo sé que Dios me quiere usar. Yo sé que Dios me quiere llevar a otro país. Yo sé que Dios me quiere prosperar. Pero cuando viene una situación difícil, ¿dónde está lo que decía? ¿Por qué? Porque se basan en sus argumentos, en sus conocimientos, en sus estructuras, en su entorno, en lo que los rodea, en lo que tienen. Pero cuando viene la situación, no creen. Empiezan a dudar, empiezan a renegar, inclusive reniegan contra Dios. Ahora quiero que me acompañe al libro de Romanos. Vamos a mirar el capítulo 4. Miremos del 17 al 22. Romanos 4, 17 al 22. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mire que cuando miramos en el Antiguo Testamento, unas personas me dicen a mí, es que será en el Antiguo Testamento, es que será Abraham de casi 90 años, ¿cómo va a ser padre? Será Abraham. Le digo yo, ¿será que hay algo imposible para Dios? ¿Será que Dios no puede hacer el milagro en su vida? Yo le contaba a una persona que el Señor me permitió orar, la persona de 43 años, una mujer, pero que no había tenido hijos, pero como el Señor me permitió orar por ella, y esta mujer queda embarazada. Por una mujer que ya el médico le había dicho que era estéril, y ella ya estaba convencida que era estéril, y no había tenido hijos, ya la edad que tenía era imposible. Pero como el Señor permitió que esta mujer quedara embarazada, para lo que es imposible, para Dios es posible. Por eso yo cuando oraba por ella le decía, ¿puede creer? No, yo qué voy a creer si es la edad que yo ya tengo, ya yo no puedo ya tener hijos, y los médicos dicen que no. Bueno, pero usted no me ha dicho qué dice Dios. Pero ¿cómo me va a decir algo de Dios si ni siquiera buscaba de Dios? Entonces, ¿cómo va a creer que Dios puede hacer el milagro? Y aquí sucede lo mismo con Abraham. Abraham le creyó a Dios. Por eso que esperanza contra esperanza. Es una edad imposible, de edad de 90 años, Sara de 80. Pero como el Señor le da un hijo, Isaac, ¿cierto? ¿Cómo le da un hijo a Abraham en el cual era imposible que pudiera engendrar un hijo? Pero como él pudo creer en el Señor. Cuando miramos en la palabra dice que cuando el Señor le habló la promesa, envió a sus ángeles a decirle a Abraham que le haría un hijo. Dice que detrás de la puerta estaba Sara, y Sara cuando lo escuchó se rió de que pudiera tener un hijo. Pero se rió en su corazón, porque el Señor le preguntó que por qué Sara se rió. Dijo, yo no me reí, pero el Señor como ve el corazón. Y dice que ella se rió fue en el corazón, dice la palabra. Y es ahí donde encontramos que tal es el caso que el Señor nos quiere llevar de lo que el Señor quería hacer en cambio de transformación. Y la fe es totalmente lo opuesto a andar por vista, ya que la fe se basa en creer, aún sin haber visto. Y es porque cuando vienen las circunstancias adversas, es cuando podemos observar bajo la perspectiva de Dios, no bajo nuestras circunstancias, no bajo nuestros objetivos, no bajo diagnóstico médico, no bajo lo que dicen otras personas. ¿Qué dice Dios? Pero como yo me quedaba pensando cuando hacía este tema, ¿cuántas personas buscan a Dios porque la última es esperanza? Vamos a Dios porque la última que nos queda. Fuimos a tal médico, fuimos a tal lado, averiguamos inclusive con los agoreros, los hechiceros, los brujos, a ver qué nos decían. No se dio nada, no salieron las cosas. Vamos a donde Dios, a ver qué dice Dios. Cuando lo primero que hemos consultar es al Señor, a ver qué dice el Señor. Pero la gente hace al revés las cosas. Y es ahí donde se basan más en sus circunstancias y cómo pueden obrar y actuar y creer que el Señor puede hacer un milagro, pero acorde a lo que dice la palabra, no acorde a lo que dicen los demás. Miremos lo que nos dice una fe inamovible. Vamos a 2 Corintios 4, 18. 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no son eternas. Y nos basamos mucho más en las que se ven. ¿Qué dijo el médico? No, mire, ahí está el resultado. No hay para dónde. Que me tengo que hacer quimioterapia.
no que me tienen que amputar una pierna, no que me tienen que dejar en tanto tiempo en la médica, en la clínica, que tengo que tomar tales medicamentos para poderme sanar. No. ¿Y qué dijo Dios? Ni idea. Porque primero miramos los resultados de lo que dicen los médicos. Cuando tenemos esa certeza, esa seguridad, ya nuestra fe no está puesta en las cosas, no está puesta en lo temporal, sino en lo eterno, en lo que no se ve. ¿Por qué a tantas personas le cuesta poner la mirada en lo eterno? ¿Por qué a tantas personas le cuesta fijarse en lo que yo debo basarme, en lo eterno? Pero como nos fijamos más en lo que yo veo, si yo no veo, no creo. Y es que como no he visto el cambio, es que como no he visto el milagro, es como no he visto el resultado, eso no se va a dar, eso es imposible. Pero vuelvo y le repito, es para el que cree. ¿Está dispuesto a creerle al Señor? ¿O está dispuesto a creer lo que dice el médico? Porque el Señor me ha permitido orar por personas enfermas, inclusive con una enfermedad terminal. Y les pregunto, y mire, le hablan a usted de todo el dictamen médico. Le hablan de la enfermedad, le hablan de dónde nació la enfermedad, le hablan cómo ha avanzado la enfermedad, le hablan dónde está arraigada la enfermedad en tal parte del cuerpo, le hablan dónde ha avanzado la enfermedad en el cuerpo, le hablan qué dice el médico, le hablan cuántos exámenes le hicieron, le hablan de toda la historia clínica. Oiga, ¿y qué le dice Dios? No, esperemos a ver qué dice Dios. Pues este es el resultado del médico, pero yo no sé qué dirá Dios. ¿Cómo no buscamos la respuesta del Señor? ¿Cómo no tenemos la palabra? ¿Cómo no me dicen o no le dicen al Señor, yo he leído la palabra, Señor, esta es la palabra que tú me has dado? ¿Cómo yo encontraba a Ezequías que vio Isaías y le dijo, prepara tu casa porque hoy partirás con el Señor? Pero cómo Ezequías se postra y le clama, le pide al Señor que le tuviera misericordia y le dice, Señor, yo he hecho esto por ti, esto por ti, esto por ti, ¿cierto? Y le clamó al Señor. Pero dice que Isaías no había alcanzado a salir del patio de la casa cuando el Señor le dijo, vuelve y habla con Ezequías. Y le habló y le dijo a Ezequías que le daba 15 años más de vida al Señor. Escuchó el ruego y el clamor. Mire que yo no encontré a Ezequías, me tocaron del médico. No, ¿será que pronto me va a morir de esto? No, va a rogarle a Isaías que no me deje morir. Le aclamó al Señor y el Señor escuchó la oración de Ezequiel. Y Isaías oyó la voz del Señor y fue y le dijo. Dice la palabra que le dieron 15 años más de vida a Ezequías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted y yo le creemos al Señor, hace lo imposible posible. Pero yo encontraba cómo el Señor le mandó ese mensaje a través de Isaías, que aliste su casa, que hoy partirá con el Señor. Pero cómo le clama, pero vuelve y le dice, está bien, el Señor te va a dar 15 años más de vida. Eso es lo que hace el Señor. ¿Pero por qué? Porque Él no puso la mirada en las circunstancias, puso la mirada en el Señor y le clamó al Señor. El Señor le respondió. Y encontramos que la fe también nos impulsa a actuar. Quiero que me acompañe al libro de Santiago. Miremos capítulo 2, Santiago 2, versículos 17 al 22. Santiago capítulo 2, del 17 al 22. La fe que nos impulsa a actuar. Dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? ¿Cuántas personas creen, pero no hacen nada, no ejecutan nada? Venga, el médico que le dijo que tengo eso. ¿Por qué no se mete en un ayuno? Métase en un ayuno y hágase un ayuno por tanto tiempo. Lea la palabra y pídale al Señor la respuesta. No, si el médico ya dijo que eso era así. No, pero yo ¿para qué voy a pedir más? Ya el médico dijo, esperemos a ver cómo me va con los exámenes. Esperemos cómo me va con la medicina, lo que me dice el médico. Prefieren más lo que dice el médico que lo que dice Dios. Por eso a muchos les cuesta creer. Les cuesta creer porque no hay una acción en ellos para creerle al Señor. Otros creen, no, yo creo que Dios lo hará. Dios hará el milagro en su tiempo. Yo sé. Y si no, pues me voy con él. Eso no hay problema. Entonces no hay ninguna acción. Pero acá la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Y la fe la prueba el Señor. Y cuando la prueba vienen pruebas.
y mira al Señor si realmente está basado en la fe o usted está basado en las circunstancias. Por eso cuando habla aquí de Abraham fue y ofreció su hijo. Él le creyó al Señor. Pero dice la palabra que Dios lo mandó 3 días de camino a sacrificar su hijo. Abraham lo sabía. Y cuando yo leía la palabra, yo decía perfectamente Abraham podía haber abortado la misión. 3 días pensando, mi único hijo, el único hijo que Dios me dio, el que tanto le pedí, me lo dio en mi vejez prácticamente. Y tengo 3 días de camino para ir a ofrecer mi hijo en sacrificio al Señor. Pero la fe de Abraham fue tanta que lo amarró. Y dice que ese sacrificio. Pero cuando le iba a clavar el puñal a Isaac, su hijo, el Señor le dijo, detente. ¿Por qué? Porque el Señor vio una fe inquebrantable en Abraham. Y es lo que yo más le pido al Señor. Esa fe inquebrantable. Puede venir cualquier circunstancia, cualquier situación, pero una fe inamovible, una fe en la cual no nos quite la mirada del Señor, que esa circunstancia no nos quite la mirada del Señor y que al contrario nos lleve a perseverar. Por eso cuando le hablaba comenzando la prédica, le decía que la fe es ser ese músculo que se alimenta, se fortalece, ese músculo en el cual usted se siente vigoroso, usted se siente activo, usted se siente una persona llena de vida, y es esa fe que alimentamos a través de la palabra. Por eso esa fe que nos impulsa a actuar. La fe no tiene obras. Si no tiene obras, está muerta por sí misma. Siendo activos en la fe, no solamente nos quedamos observando, sino que también ejercemos para que esa fe se ejecute. Y eso fue lo que hizo Abraham. Ejecutó la fe. ¿Cierto? La ejecutó y fue. De pronto él pensó, en el camino no sé, que el Señor le iba a quitar a su hijo Isaac. Pero le cumplió fue al Señor. Obedeció al Señor. Mire que ahí no dice que de pronto lo consultó con su esposa, lo consultó con su familia a ver qué pensaban de ir a sacrificar a su hijo. Él obedeció a Dios. Obedeció ciegamente. Ahora miremos también qué nos dice. Volvamos nuevamente al libro de Hebreos. Y miremos Hebreos nuevamente, capítulo 11. Miremos el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando yo miraba esta palabra, dice que en los tiempos de Noé, dice que no llovía. Dice que el agua, dice que de la tierra salió un vapor, ya que de donde estaba Noé el mar estaba muy lejos de donde él estaba. Pero que salió un vapor de la tierra y que con ese vapor era que se hacían las cosechas, las siembras, pero que también cómo se mantenía el pueblo. Pero cómo Noé le creyó al Señor que hiciera un arca. Pero yo me imagino ese tiempo porque dice que duró mucho tiempo preparando el arca para que lo que el Señor le había dicho. Y el Señor le dio las medidas, todo como tenía que ser el arca. Y yo creo que era un arca muy grande porque dice que tenía que meter de toda especie una pareja para entrar en el arca. Y obviamente si los humanos entrarían, pero como estaban en sus delitos y pecados, en sus deleites, el pueblo no entendió. Noé les habló, pero fue el único que creyó. Le creyó al Señor lo que el Señor le decía. Pero como la mayoría se le burlaban porque estaba construyendo un arca, pero un arca tan grande y tan lejos del mar. Yo creo que este hombre está loco construyendo un arca tan lejos, un arca tan grande. ¿Para qué? Pero ¿cómo encontramos en la palabra que el día que el Señor empezó a lanzar el diluvio, ya el Señor ya le había enviado todos los animales a Noé, los había metido en el arca, pero el Señor lo que hace es cierra la puerta? Yo lo que miraba era que Noé no la cerró el Señor. Y cuando empieza a caer el agua, como dicen algunos, a cántaros, quisieron entrar, pero no pudieron. Pero no fue Noé el que cerró la puerta, fue el Señor. Pero esa fe de Noé, y Noé ya le había sido revelado por el Señor por cosas que sucederían, pero no las había visto, pero que se preparara con temor sobre lo que vendría, ya que el Señor se lo había revelado a Noé. Y Noé fue advertido por el Señor en el cual vendría juicio, pero no se quedó solo con la palabra dada por el Señor, sino que la ejecutó. Y la ejecutó y la empezó a hacer a través del arca. ¿Cuántas veces Dios le ha dado una palabra a usted y usted no la ha ejecutado? Y el Señor está esperando que usted lo haga, se lance en fe, y no lo ha hecho. El Señor le habló a Noé y lo hizo y pudo ver el resultado. Tardó el tiempo. ¿Fue probada la fe en Noé? Sí fue probado. Pero lo impactante de la historia de Noé, obedeció ciegamente, que todo estaba en contra para que sucediera lo que el Señor le había dicho. Pero como le creyó al Señor, el Señor lo llevó a cumplir lo que le había dicho a Noé.
Por eso ahí mismo lo que yo les hablaba a ustedes en el libro de Hebreos 11, que habla sobre los grandes patriarcas. Pero mire lo que habla también en Hebreos 11 mismo, del 8 al 10. Mire lo que nos habla ahí el Señor. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando yo miraba este tema, yo decía, ¿cuántas personas Dios les ha hablado? Vete de tu tierra y tu parentela. ¿Para dónde? No tengo ni para dónde. Ahí como me dicen algunos, no tengo ni dónde caerme muerto. ¿Y qué me voy a ir para otro lado? ¿Usted qué le pasa? Aquí estoy bien. Y el Señor habla, váyase de ese lugar, váyase a otro lugar. El Señor tiene preparado otro lugar. ¿Cuántos viven enterrados en un mismo lugar porque no han querido salir de ese lugar? Digo, ¿por qué? Porque están en la zona de confort, ¿cierto? Y no quieren salir de ese lugar, no quieren ser probados en esa fe. Pero Abraham fue probado. Dice que se fue sin saber a dónde. El Señor no le dijo, vete para tal lado, te tengo una casa, mire, bonita, así la casa que los... Porque la persona se va así, vaya que le tengo una casa muy bonita, amoblada, vaya, eso no va a sufrir nada. Y aún así va y mira y no me gusta. Pero el Señor le dijo, vete, vaya a ver para dónde. Y es que mucho les cuesta creerle al Señor. Por eso el tema es si puedes creer. Ya que el Señor lo había llamado, pero también él escuchó. Y lo impactante es que él lo hizo. No preguntó. ¿Cuánto le habla al Señor? ¿Usted qué cree eso si será de Dios? ¿Usted quiere que me vaya de la empresa? ¿Usted cree que debo irme de la casa? Tiene 45 años y no se ha ido de la casa y el Señor le habla que se vaya a la casa y no se quiere ir. ¿Qué espera? Yo le decía a una persona, ojalá le caiga la casa encima para que vaya. ¿Y usted por qué me decía eso? Le digo, pues para que le obedezca al Señor. ¿Cuántas veces que el Señor le está diciendo que se vaya a esa casa? El Señor le tiene algo mucho mejor. Pero la gente no. Le cree más a las circunstancias. Se guían más por vista. Para que la manifestación del Señor obre a través de nuestras vidas, nos es necesario obedecer. Aunque hayan situaciones que no entendemos, como fue el caso de Abraham. Yo creo que él dijo, me voy. No entendió. Pero como hay personas que el Señor le habla, ay, voy a averiguarle al pastor, voy a averiguarle al líder, oiga, voy a decirle que me metan en oración, a ver y que Dios me muestre qué será lo que, porque me quiere que me vaya a este lugar. Y no entiende. Váyase a ver y allá el Señor le hablará en el camino. ¿Para dónde lo va a llevar? Muchos no entienden. El poder de creer. Quiero que me acompañe al libro de Marcos. Vamos a hablar del libro de Marcos, capítulo 9. Miremos Marcos 9, del 14 al 22. Marcos 9, del 14 al 22. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondieron, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo me quedaba pensando, los discípulos de Jesús no pudieron echar ese demonio mudo de este hombre, del hijo de este hombre. Pero yo me ponía a pensar, ¿cuántos en la iglesia llevan años en la iglesia y no son capaces de echar un espíritu, un demonio fuera? Alguna vez una persona me decía, no estoy preparado. ¿Cuánto lleva usted la vida cristiana? 15 años, o sea, 15 años calentando puesto. Y se puso bravo esa persona conmigo. ¿Usted qué le pasa? ¿Cómo me falta el respeto? Que no sé qué. Le dije, la palabra dice que la fe tiene que ser probada. ¿Dónde está lo que usted ha hecho? ¿Cómo así que no ha podido echar un demonio fuera? Si la palabra de Dios lo dice, id y echa fuera demonios, lo dijo el Señor Jesús. Pero yo encontraba aquí que ni los discípulos lo hicieron. Por eso el Señor que les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Les dijo el Señor, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para creer y hacerlo? Por eso el tema, el punto es el poder de creer. Los discípulos creían, pero no lo hacían. Veían al maestro cómo lo hacía, pero cómo el Señor los regaña, les llama la atención delante de todos los que estaban ahí. Y él mismo se lo dice, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Hay mucha gente así, cristiana, que lleva los caminos del Señor mucho tiempo, incrédula. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Entonces acá encontramos que a muchos le ocurre lo mismo que este padre, por la frustración, pero también por la impotencia de que no ve una respuesta. Lo ha llevado a la iglesia, a una persona, para que oren por él, pero no ha sido libre. Y yo encontraba que muchos no son libres, no pueden ser libres, porque la persona que ora no está en santidad. No es una persona que está entregada al Señor para ser usada por el Señor de una manera sobrenatural. Pero ¿qué nos habla también en ese mismo capítulo, el verso 23 y 24? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Más para dónde? ¿Más respuesta para dónde? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él no dijo: yo tengo mucha fe, yo sé que tú lo vas a hacer. Eso me hace acordar tanto de una mujer que yo fui a orar hace muchos años, que esta mujer estaba en silla de ruedas y yo le decía: ¿usted cree que Dios la puede levantar de esa silla? Si usted lo dice. Y yo decía: pues por mi fe yo sé que Dios la va a levantar de esa silla a usted. Y al terminar la reunión empecé a orar por esa mujer y se paró de la silla. Pero como el Señor me lleva con esa autoridad: párese de esa silla, que el Señor ya la curó, ya la sanó. Dice: pero yo llevo 20 años en esta silla. Sí, 20 años postrada en su incredulidad. Levántese esa silla. Y como esta mujer se para de la silla y empieza a caminar. Y todos quedan asombrados de lo que pasó. Pero es precisamente el tema: ¿puedes creer? Como dice la palabra, para el que cree todo es posible. Como aún el Señor le dice al padre de familia que si cree todo es posible. Pero como hombre le responde sin titubear: creo, pero también ayuda a mi incredulidad. Y es que ni aun sus mismos discípulos se veía esa fe. Una fe perseverante, constante, que aún reconoce su fragilidad, pero también decide confiar en el Señor. Débil, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas personas vamos a la oración y le digo al Señor: ayúdame, yo quiero creer, no puedo, Señor, pero yo sé que en ti lo puedo creer. Ayuda a mi incredulidad. Y ahí el Señor empieza a obrar y a darle credibilidad. A mí en ese mismo capítulo, verso 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahí está la respuesta. ¿Cuántas personas han orado por otros, pero ni siquiera oran ni ayunan y creen que con una oración ya puede ser libre la persona? El Señor les da la respuesta a sus discípulos: esta generación solo sale con ayuno y oración. Y el Señor quiere llevar a usted y a mí que para poder creer tenemos que trabajar para creer. Y tenemos que trabajar en la oración, en el ayuno, el clamor, la intercesión y en la palabra. Para creer hay que confiar. Vamos nuevamente al libro de Santiago. Miremos Santiago 1:6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo recuerdo en esta palabra por una persona que yo fui a orar. Pero yo estaba orando por esa persona que estaba endemoniada y venía a mi mente un pensamiento: usted no va a poder, usted no tiene la posibilidad, usted no tiene la capacidad. Y era un pensamiento que venía a mi mente. Pero como yo empiezo más bien a trabajar en lo que veía, no en lo que escuchaba. Porque era una voz que estaba muy fuerte en mi mente y que esa voz me decía: usted no va a poder. Pero como yo actué en la fe, en creer, y eché fuera ese demonio y esa persona fue libre en el nombre de Jesús. Entonces cuando yo encontraba esta palabra, dice que el que duda, claro, el diablo se le puede presentar a usted, inclusive la persona endemoniada en por quien usted va a orar. Usted no puede, no tiene la capacidad, usted no tiene el poder para hacerlo. Muchas cosas que puede actuar el enemigo, pero todo va en la fe que usted tenga en el Señor y el Señor le hará la victoria en ese proceso. Para creer es necesario confiar, aunque lo que usted vea lo vea imposible, aunque todo lo que es en su entorno, lo que usted reciba es temor.
incredulidad, duda, inclusive por las mismas personas. Pero viene el Señor y nos da esa claridad, ese entendimiento para poder conocer los planes que el Señor tiene en esta situación. Y el Señor nos da esa claridad. Quiero que me acompañe al libro de Juan. Vamos a mirar el capítulo 11. Miremos del 37 al 45. Juan 11 del 37 al 45. Dice, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haberle hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, y es de ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Y luego yo encontraba en esta parte de esta historia que muchos lo juzgaban a Jesús. Y puede pasar con usted y conmigo. Pero si pudo sanar a estos, ¿cómo no pudo venir antes de que muriera Lázaro? ¿Cómo pudo dejarlo morir sin saber cuál era el propósito del Señor? Pero aún la misma Marta no creyó. Siendo amiga de Jesús, no creyó. Señor, y él ya lleva 3 días de muerto. Huele feo ya. Si hubiera venido antes, como el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que esté muerto, vivirá. Un contraste entre quienes habían visto los milagros del Señor y creyeron en su momento. Otros lo juzgaban porque Lázaro era su amigo y como no estuvo cuando estaba enfermo y llega, pero cuando él estaba ya muerto. Pero el caso de Marta, el cual el Señor le reprocha su incredulidad, en el cual ella misma vería la gloria de Dios. Aún puede estar usted rodeado de sus mejores amigos. Pero no es que se confíe de ellos. Usted tiene que confiar en lo que el Señor está haciendo. Confíe en lo que el Señor está haciendo a través de su vida y debe creer en lo que el Señor está haciendo. Y si usted le cree, el Señor hará el milagro a través de su vida y lo usará de una manera sobrenatural. Padre, hoy te damos gracias por tu poderosa palabra. Si puedes creer, incrementa nuestra fe, Señor, como el padre de este hijo. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos esa fe para los milagros, prodigios y señales que tú nos vayas a llevar a hacer. Pero oro, Señor, por esas personas que creen momentáneamente, pero también por esas personas que solamente creen por vista, pero también oro por esas personas que creen con convicción y determinación. Dale, Señor, claridad y entendimiento. Para los que no creen, quita las vendas, los velos, Señor. Que todo espíritu de incredulidad sea echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero también para los que se dejan guiar como Tomás por la vista, llévalo, Señor, a que sea una fe inquebrantable, una fe inamovible, Señor. Una fe como la de Abraham, que le creyó al Señor esperanza contra esperanza. Hoy oramos, Señor, para que podamos creer. No le creamos a las circunstancias, sino le creamos al Dios de los imposibles, a Jesucristo, al que creó los cielos y la tierra, que por la palabra todo fue creado. Ayúdanos, Señor, incrementa nuestra fe a partir de hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, si puedes creer, el Señor va a hacer milagros en usted esta semana. Esta semana verá la misma gloria de Dios a través de su vida, como el Señor se lo dijo a Marta. Hoy oramos, Señor, por los salmistas. Oramos para que puedan creer lo que tú estás haciendo a través de sus vidas y lo que harás sobrenaturalmente a través de la iglesia remanente de Jesucristo hacia la nación de la tierra. Hoy oramos, Señor, también por esta maravillosa mujer que ya tiene la palabra para usted. Si puedes creer, de pronto sus finanzas no se han visto restauradas, no ha visto el negocio, no ha visto el proyecto, pero de pronto porque usted no es fiel con el Señor. Y usted le cree al Señor, pero no es fiel con él. Pero hoy esta mujer tiene la palabra para usted. Y si puede creer, verá milagros financieros a través de su vida. Creo que entremos en un tiempo más de alabanza. Ya viene esta maravillosa, hermosa mujer con la palabra de la ofrenda. Pero quédese, si puede creer, también es para usted esa palabra.
Bueno, es un llamado a que cada uno de nosotros tengamos más fe, es un llamado a que cada uno de nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor. Por eso allí donde usted está, lo invito a que le agradezcamos al Señor, porque nos motiva una vez más a creer, nos motiva una vez más a poner la mirada en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso allí donde usted está, lo invito a que le dé con esta canción gracias al Señor, que se llama Glorioso Salvador, de Marcos Barrientos. Eres Rey de los cielos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, oraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, eres digno, digno, Cordero de Dios. Cordero de Dios.
alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, por tu buena voluntad agradable y perfecta en la cual creemos, Señor. Te alabamos, Dios. Muy buenas noches. Gracias por continuar conectados con nosotros. Para mí es un privilegio estar nuevamente compartiendo esta maravillosa palabra que es de Dios para todos nosotros, para la edificación de nuestro corazón. Y bueno, esta palabra, como el pastor nos lo decía, sí puedes creer, pero para poder creer tenemos que tener presente que en primera de Juan 4:19 el Señor nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es eso, tener ese amor por Jesús, por conocerlo, por conocer su palabra, por estar en obediencia a ella, por querer transformar, renovar nuestro corazón, nuestra mente, por querer ser mejores personas, por querer cambiar nuestro estilo de vida, ese estilo de vida que llevamos de mundo, y que solamente en el Señor lograremos obtener esa transformación de corazón, y solamente en el Señor y en su maravillosa sabiduría, como lo dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces, es en la sabiduría del Señor que nosotros podemos discernir cuál es su voluntad, qué es lo que el Señor tiene destinado para nuestras vidas, qué es lo que el Señor busca que nosotros desarraiguemos, que nosotros despojemos, y que de esa misma manera nosotros podamos entender esa fe inquebrantable, como lo dice Isaías 41:10. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es una maravillosa promesa que el Señor nos da en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestras pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. Esa es la grande promesa que tenemos, que el Señor nos sustentará con la diestra de su justicia, que Él siempre nos llevará, nos elevará en esas benditas y maravillosas promesas, pero para eso yo necesito creerlo. Y como decía nuestro pastor, si puedes creer, entonces esa credibilidad está cuando yo realmente empiezo a ser transformada, pero en la palabra, en la oración, en el ayuno, como decía nuestro pastor, en los hábitos espirituales que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y es en esa bendita y maravillosa palabra que yo puedo fortalecer esa fe, que es el alimento espiritual que tenemos a través de la palabra de Dios, la cual nos enseña ese camino íntegro, claro, sencillo, que yo debo seguir. Cuando yo escucho la palabra de Dios, como lo dice Romanos 10:17, dice: escucho y medito la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo permanezco confiada en esa palabra, en esa promesa, y cuando yo me apropio de esa palabra, y yo entro en esos tiempos de intimidad con Dios, entro a buscar de su bendita y poderosa presencia a través de nuestro amigo, nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a todo entendimiento y a toda verdad, y en esa verdad es la que yo me sustento, en la que yo debo permanecer, y en la que por medio de nuestra oración el Señor nos lo afirma en Marcos 11:24, que todo lo que nosotros pidamos creyendo en oración lo podemos recibir, y es en esa fe en la que yo me puedo sustentar, en la que yo puedo creer. Y la invitación para esta noche es eso: a no desfallecer, a prevalecer en medio de la adversidad que estemos pasando, en medio de la tribulación. No dejarnos llevar por las emociones, porque la fe no es una emoción. La fe es eso,
es creer en Dios realmente con amor y de corazón sincero, por querer salir, por querer llevar esa vida recta e íntegra, que es el mayor ejemplo que Cristo Jesús nos dejó en este momento. La invitación es para que esa fe inquebrantable se vea reflejada cuando yo obedezco y llevo mis diezmos y mis ofrendas al Padre, con ese amor, con ese cariño, con ese corazón y esa humildad incondicional. ¿Para qué? Para que me dice la palabra, para que mis graneros sean llenos de mosto, para que todo sobreabunde, para que la misericordia de Dios esté siempre con nosotros, porque Dios se agrada de un corazón, ¿qué? De un corazón humilde, de un corazón sencillo, de un corazón recto, de un corazón justo, de un corazón que le busca, de un corazón que en medio de las circunstancias y aún de la adversidad, un corazón que está lleno de ese amor por querer estar ahí con Él en su bendita y poderosa presencia. Y bueno, créanme, amigos, que cuando nosotros ofrendamos aún lo que no tenemos, el Señor lo ve, y de esa misma manera el Señor nos recompensa, nos exalta y sobreabunda y nos triplica, nos cuadriplica todas las finanzas, todo lo que nosotros nos falte, el Señor lo sabe. Entonces la invitación para esta noche es a no desfallecer, a buscar y a exaltar esa fe, pero no en nuestras emociones, no en el consejo del vecino, no en el consejo del amigo, no en las, digamos, en las planas placeres, emociones que nos ofrece el mundo. Es a buscarla a través del conocimiento, del amor, de la sabiduría que nos ofrece y nos enseña la palabra de Dios. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Dios les bendiga grande y poderosamente sus finanzas, que sea una semana, un inicio de semana de gran bendición. Que Dios les guarde, les bendiga y que el Espíritu Santo los llene de su conocimiento, de su entendimiento y los guíe a toda verdad. Y gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz y maravillosa noche.